El trabajo es una realidad hermosa. El no tener trabajo es también una triste realidad que pone en problemas a las familias. El salario es lo que el trabajador recibe por prestar sus servicios. Hay algunos que hacen voluntariados y que no reciben salario de dinero, y su alegría es el servir. Desgraciadamente, en nuestro contexto de Guatemala, y supongo también que en otros países, cuando se habla de salario, se habla de salario mínimo. Y casi nunca se habla de salario justo. Y en distintos lugares sabemos de tiendas y de otros negocios que le hacen firmar a la gente que reciben salario mínimo y no reciben eso. Miren, nos movemos en esa situación. Y la palabra de Dios hoy, en este domingo, nos habla de estas realidades de la vida. Y de estas realidades de la vida, el Señor compara lo que es el reino de Dios. Reino de la justicia, reino de la paz, reino de la solidaridad, reino de la verdad, reino del amor y reino de la salvación, que todos vamos construyendo cuando en nuestra vida vamos viviendo según justicia, según verdad y amor. Repito, difícilmente se habla de salario justo. Solamente hablamos de salario mínimo. Si no, miren la gente que trabaja de domésticas en nuestras casas. Disculpen lo que voy a decir, pero las jodemos tanto y les pagamos una babosada que no corresponde a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que hacen. Y el Señor hoy, hablándonos de su bondad en la palabra de Dios desde la primera lectura, pasando por el Salmo, el Señor en el Evangelio nos presenta un ejemplo desconcertante, porque según nuestra mente no va así como el Señor lo hace en el Evangelio, debería ir de otro modo. Y resulta que la mente de Dios es distinta a la mente de nosotros. Y resulta que el corazón de Dios es amplio y muy distinto al corazón arrugado de nosotros en la tacañería y en la falta de justicia. Y nos da ese ejemplo basado en la realidad de aquel tiempo, que también es la realidad de hoy. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Hay algunos que son cuerudos y no quieren trabajar y evaden también responsabilidad. Eso es harina de otro costal. Pero ¿cuánta gente hay desocupada? Yo recibo constantemente la llamada de una muchacha de una aldea que cuando estuvo trabajando en el pueblo tuvo mala experiencia porque el marido de la señora pretendió abusar de ella. Y cuando puso queja, le creyó
a la señora por el que el marido le había dicho, y la pobre muchacha tuvo que irse e hizo bien. Pues me llama constantemente para ver si no le consigo yo un trabajito. Si alguien está interesado, me habla. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos da? Había mucha pobreza, campesinos sin tierra, la tierra en pocas manos y la miseria era grande. Y entonces se ponían grupos de hombres desocupados, esperando que alguien les ocupara en algún trabajo, aunque fuera por el día. Y ese señor tenía necesidad de obreros para su campo de uva, para su viñedo. Él mismo personalmente, y no mandó a nadie, se encargó de buscar trabajadores. Fue temprano en la mañana, encontró a unos que estaban disponibles y se puso de acuerdo para pagarles un denario. ¿Y el denario qué era? Era la cantidad de dinero suficiente para poder pasar el día dignamente él y su familia. No era salario mínimo. Era aquello que fuera suficiente para los gastos de la familia. No le contó las costillas a nadie, como hacemos nosotros muchas veces, por padecer de avaricia y de tacañería. Quedaron en un denario, pero como no eran suficientes, más tarde llegaron otros por ahí y les habló. Y no les dijo cuánto les iba a pagar. A mediodía y a media tarde todavía había gente sin trabajo. ¿Y qué hizo? También los llamó a trabajar y no les dijo cuánto. Fíjense que el denario era aquello suficiente para vivir dignamente ese día, que su familia no aguantara hambre. Cuéntenme ustedes, lo que ganan, ¿alcanza? No alcanza. Y el denario era que alcanzara, que fuera suficiente. Bueno, llegó el momento del pago. Y le dijo al encargado de pagar, mira, empezá primero por los que llegaron de último. Y a esos que llegaron de último, ¿cuánto les dio? Un denario. Les dio lo suficiente para que no aguantaran hambre. No les dio un cuarto de denario. Como vos vendiste una hora, mira, te voy a dar choca nada más y no te voy a dar el quetzal cabal. No era un quetzal, era lo suficiente. A los de mediodía, a los de media mañana, y aquellos cuando vieron que a los últimos les dio eso, puchica, a saber cuánto nos va a dar a nosotros. Y les dio un denario. Y a los que llegaron bien temprano, ¿cuánto les dio? Un denario. Era lo suficiente para que no pasaran necesidad. ¿Qué nos dice esto? A nivel espiritual, que el Señor nos da lo necesario para la salvación. Aunque uno se convierta en último momento, porque esa fue la llamada que recibió. Y aquellos que desde chiquitos eran bien piadosos y algunos muy hipócritas, que sudaban agua bendita y que acusaban a los demás y creían tener derechos ganados ante Dios. Y nadie tiene derechos ganados ante Dios. Todo es gracia. Y cuando recibieron un denario, los que llegaron bien temprano, ¿cómo se pusieron? ¿Sonrientes o ya les llegaba camotán la boca? Trompudos se pusieron, enojados. Y nos hizo injusticia. ¿Cómo es posible que a aquellos les diste un denario igual al que nos ofreciste y aquellos trabajaron poco
y nosotros llevamos todo el sol del día y el cansancio. No te hago ninguna injusticia. No quedamos en un denario. En eso habían quedado. ¿Y el denario cuánto eran? 10 quetzales, 15 quetzales, 20 quetzales. ¿O qué era el denario? ¿Qué era el denario? La cantidad suficiente para que no pasaran necesidad. Y Dios no quiere que nadie pase necesidad. Entonces el Señor no cometió ninguna injusticia. Miren, mis hermanitos, según las posibilidades, reflexionemos seriamente y paguemos lo justo y lo suficiente, y no seamos aquellos que padecen de avaricia y que son como el mar, que nunca se llenan, aunque los ríos crezcan y hagan desastres, porque hay gente aquí en Jocotán y en todos lados que son más tacaños y más chuchos que otra cosa y nunca se llenan, y tienen trabajadores y explotan a sus trabajadores. Así que esto va parejo, y cada uno póngase la mano en el corazón. Nuestro país, los gobernantes, por sus injusticias y por su corrupción, no han dado nunca al pueblo el denario. ¿O lo han dado? Jenny, ¿lo han dado? No lo han dado. Corruptos y ladrones que se han enriquecido a costillas del pueblo, y el pueblo hambriento y abandonado. Y basta ya de esas cosas. Pero no es cuestión solo del gobierno. Cada uno de nosotros también pensemos cómo estamos, para que nuestro culto tenga sentido y valor delante de Dios, porque son las obras concretas de justicia y de santidad las que nosotros ofrecemos a Dios cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Segunda cosa, ya estamos celebrando con toda la iglesia el día de oración y de ayuda solidaria, de dar el denario a los migrantes. La gente migra por necesidad, por guerras en algunos países, por situación de pobreza, y los familiares nuestros han migrado no porque querían ir a pasear a Estados Unidos, por necesidad, y han sido prácticamente expulsados de su propia tierra, buscando aquello que la propia tierra, por la injusticia y la corrupción, no les da. El lema del Papa en esta jornada es precisamente la libertad de elegir para migrar o quedarse. ¿Por qué se van tantos y deciden irse libremente? Porque el país no ofrece nada. Ojalá que con las nuevas autoridades que vamos a tener, no el Congreso, que son casi los mismos corruptos que estarán ahí, pero que se vayan creando las bases para mayor justicia y mayor equidad en nuestro país, y nosotros tenemos que defender la democracia, que ha costado mucho. Libres para elegir o migrar. Yo ayer que regresaba de la capital, pasé un momento al velorio del doctor Arriola, y me cayeron, cuando me bajé a una farmacia, me cayeron unos migrantes de Venezuela. Venezuela expulsa igual que nosotros, y pasan la selva del Darién con grandes peligros, y van familias enteras. Miren, tenemos que abrirnos al migrante y ayudar al migrante. Nosotros la ayuda al migrante la vamos a canalizar a través de la Casa del Migrante San José.
que es la casa del migrante de la iglesia que está en Esquipulas. Es de nosotros. Y cada día la casa del migrante San José recibe un promedio de 500 migrantes, a los que hay que darle los 3 tiempos de comida, a los que hay que hospedarles, y si necesitan servicio médico y medicina, también se les da. Es grande la cosa. ¿Por qué no se les da más días? Porque salen unos y entran otros. Hay un promedio de 500 migrantes cada día. Cuando uno ve Esquipulas, ve ahí en las calles de los hoteles muchos migrantes. Esos van con coyotes. La casa del migrante San José recibe a aquellos que van solos como grupo familiar o solos. ¿Y qué pasa con los migrantes? México pide que respeten a sus migrantes. ¿Las autoridades de México respetan a los migrantes de otros países que pasan por ahí? ¿Los respetan o no los respetan? Los meten presos, los deportan y piden para ellos, sí, ¿verdad? Guatemala pide que respeten a sus migrantes. Nosotros respetamos a los migrantes como autoridad de país. No los respetamos. Ese control que está ahí en Badondo, ¿será control para controlar contrabando, para controlar otras cosas, o es frena migrantes y muerde migrantes? ¿Para qué es? ¿Es para controlar delincuencia o para frenar migrantes? Para frenar migrantes. Así estamos. Y nuestros países prácticamente le sirven a Estados Unidos en el control de migrantes. Miren, nosotros tenemos que ayudar. La colecta de este domingo, empezando hoy, será para la casa del migrante San José. Seamos generosos. La caridad no se queda en buenos deseos, sino si la caridad no llega a la bolsa y al bolsillo, no es caridad, mis hermanos. Entonces seamos generosos. El otro fin de semana se va a hacer maratón. Maratón para pasar por el pueblo y los negocios pidiendo ayuda en pisto o en víveres. Y se trae todo a la casa parroquial. De las aldeas que nos están escuchando, ya hablamos con los catequistas hoy, se hará también lo mismo. Y desde nuestra pobreza y pequeñez tenemos que acostumbrarnos, mis hermanos, a dar. Y por último, cierro con esto, porque se puede hablar muchísimo. Cierro con esto. El migrante es un lugar teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el migrante es un lugar teológico. El migrante es un encuentro con Dios. Eso quiere decir así de sencillo. Porque en el migrante Cristo se nos hace presente. Y Cristo fue migrante. José y María y el niño tuvieron que irse a dónde, según dicen. ¿A dónde se fueron? A Egipto, porque Herodes el tirano lo quería matar. Seamos generosos y abiertos, mis hermanos, para ayudar al migrante ya desde hoy con la colecta que se va a hacer, y el próximo domingo preparémonos para ayudar con víveres y otras cosas. Y después, cuando tengamos una cantidad bonita, digo yo bonita porque aunque parezca mucho, con 500 migrantes cada día es nada, pero al tener algo, vamos a ir a Esquipulas a dejar la ayuda y el dinero que recibimos. Que Dios me les bendiga.